Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. El 7 de junio de 1999, la noticia de un crimen cometido afuera de un famoso restaurante en la Ciudad de México conmocionaba a todo el país. Esta noticia se apoderó de las transmisiones en vivo de las dos televisoras más importantes del país y la gente no podía creer lo que estaba pasando. Paco Stanley había muerto. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1947 en la Ciudad de México. Estudió Derecho y por un tiempo se dedicó a ser maestro de literatura, hasta que en 1969 cambió su trabajo por los medios, siendo parte de un programa de radio de noticias, y pronto se pasaba a la televisión apareciendo en programas infantiles y de concursos. El carisma con el público fue tal que rápidamente logró meterse en una de las televisoras más famosas, Televisa, donde fue conductor de programas de variedades durante varios años, destacando ahora su comedia y humor negro que en esa época no era mal visto. Estamos hablando del México de los años 70, sin internet y de la todopoderosa Televisa. Porque para nadie es secreto que los directivos de la recién llamada Televisa decidían qué era lo que las familias mexicanas veían. Paco gozó sin duda de las delicias de trabajar en la empresa más poderosa del país, pero no se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Paco Pacorro inició en el Canal 4 en 1974 en el programa Nuestra Gente. A partir de ahí tuvo varios trabajos en más programas, pero los más importantes fueron La Carabina de Ambrosio y sobre todo El Club del Hogar, en donde participó como Patiño, que por si no saben qué es un patiño, pues básicamente es quien recibe los chistes para hacer reír a la gente. Esto es importante porque este sería el estilo que lo haría tan popular, pero del otro lado de la comedia, o sea, teniendo él sus propios patiños. Fue hasta 1991 cuando empieza a conducir el programa Ándale, y es donde empieza a perfeccionar su estilo. A partir de aquí trabajó en muchos otros programas de variedades como Llévatelo y Pácatelas, y con personajes como Benito Castro, Gaby Rufo, Jorge Gil, Paola Durante y Mario Besares. Este último quizás el patiño más conocido de todos. También tuvo papeles de actor de teatro y era un apasionado de la declamación. Incluso grabó varios discos con poemas hasta que en 1998 cambió de televisora y se iba con la competencia, TV Azteca, conduciendo programas del mismo tipo, siendo el último de ellos una tras otra. Con respecto a su vida amorosa, estuvo casado 2 veces y tuvo 3 hijos y uno más fuera del matrimonio. Este último de nombre Paul, el cual siguió los mismos pasos que su padre y quien dijo que la relación entre ambos no era muy buena, pues parecía que Paco quería ocultarlo porque cuando Paul lo buscaba o le llamaba por teléfono, él le colgaba. Hoy en día es muy fácil entrar a Google y buscar información sobre cualquier artista y encontrar datos sobre su personalidad, gustos o hasta posibles adicciones. Pero en esa época era mucho más difícil hacerlo, lo cual tuvo como consecuencia que lo que pasó el día del crimen y todas las investigaciones que siguieron estuvieran llenas de teorías conspirativas. Era el 7 de junio de 1999. Cuando Paco terminaba de grabar su programa y junto a sus compañeros Mario Besares, Jorge Gil, el chofer Jorge García, un asistente y algunos de sus escoltas acudían al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico. Mientras comían, Mario recibía una llamada que contestó apartado de todos. Terminaron de comer y al final les dijo que tenía que ir al baño porque no se sentía bien, así que el resto lo iban a esperar en el vehículo. De repente, unos hombres cruzaron un puente desde el otro lado de Periférico y comenzaron a disparar alrededor de 30 veces en contra de la camioneta. Era claro, su objetivo era Paco.
aunque en ese ataque también resultaron lesionadas otras personas. La muerte de Paco fue instantánea y Jorge Gil resultó herido de una pierna y brazo. En el lugar también murió un hombre de 30 años de nombre Juan Manuel de Jesús, quien recibió un impacto de bala perdida en la espalda, mientras caminaba con su esposa, quien también resultó herida. El pánico se desataba y Mario permanecía refugiado dentro del restaurante hasta que cesaron los disparos. Cuando él salió, no podía creer lo que estaba viendo y quedó en estado de shock, impactado por ver a su amigo sin vida. Llegó la policía y en cuanto se supo de quién se trataba, los medios rápidamente daban la noticia. El conductor favorito de la televisión mexicana había muerto. TV Azteca inmediatamente empezó una cobertura de horas y horas. Las televisoras se unieron y la competencia, Televisa, también hacía lo mismo, mandando mensajes de indignación ante lo que había pasado. Hasta el momento, este hecho tenía como testigos y víctimas a Mario Besares, Jorge Gil, el asistente de Paco y los escoltas. Pero conforme más iban investigando, se descubrían verdades que nadie esperaba. Este caso no parecía un ataque aleatorio, más bien parecía un ajuste de cuentas, orquestado por algún grupo del crimen organizado. Y esto tomó más fuerza cuando salieron testimonios que aseguraban que Paco tenía negocios con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y que este sería el motivo tras el ataque. Luis Ignacio Suárez, fundador del PRD en Morelos, decía tener pruebas de que Paco había amenizado fiestas de dicho líder, y no solo contratando agrupaciones musicales, sino también llevando actrices para que participaran en dichas reuniones. Añadió que la fortuna de Paco no era la de un simple conductor de televisión. Luego surgieron supuestas pruebas no confirmadas de negocios ilegales que aparentemente relacionaban a Paco con este tipo de gente. Y es que es bien sabido que en el mundo de la farándula las drogas es algo que no pasa desapercibido. Además, al hacer el levantamiento, encontraron en el saco de Paco una bolsa con coca, un instrumento para cortarla, una credencial que lo acreditaba como trabajador de la Secretaría de Gobernación y un permiso para portar armas, mismo que causaría polémica más adelante, pues se mencionó que justo ese día ni él ni sus escoltas portaban armas. El subsecretario de Seguridad Pública de ese entonces, Tello Peón, dijo que ese documento había sido tramitado de manera ilegal, levantando aún más las sospechas del crimen, mientras que el examen forense arrojaba que Paco tenía dependencia a la sustancia antes mencionada, al grado de tener ya una lesión en la nariz. Uno de los amigos más cercanos y artista con quien también trabajó en televisión, Benito Castro, declaró que convivir con Paco era estar de fiesta todo el día. Beber alcohol era como beber agua las 24 horas y no podía faltar el consumo de drogas, asegurando que ambos compartían estas sustancias y que Paco no era vendedor, solo consumidor. El funeral de Paco acaparó las transmisiones televisivas. Todo el país quería saber quién o quiénes eran los responsables. Se hicieron muchos programas de homenaje a la par que las investigaciones tenían lugar. Comenzó a circular el retrato hablado del atacante, pero fue hasta el 2 de agosto de ese año cuando una llamada desde el Reclusorio Sur dictaría cuál sería la línea de investigación a seguir. Luis Miguel Valencia, mejor conocido como El Flama, aseguraba saber quién había cometido el crimen. Esta persona era cocinero de los hermanos José Luis y Jesús Amezcua, dos narcotraficantes presos en el mismo penal. El Flama dijo que tanto los Amezcua junto a Mario, Paola Durante, un edecán que trabajaba con Paco, y otro sujeto llamado Erasmo Pérez Garnica, a quien apodaban El Cholo, habían planeado todo. Cuando dijo las características de cada uno, resultó que la persona del retrato hablado coincidía perfectamente con Erasmo.
Tras la captura de Erasmo, también detuvieron a los compañeros de Paco, quienes ahora ya no eran víctimas, sino más bien sospechosos. Luis Gabriel, el Flama, tiempo después cambió la versión 2 veces. Primero dijo que había sido torturado para que afirmara que todo lo que había declarado era mentira, y después dijo que había sido obligado a declarar en contra de todos los sospechosos. La gente comenzó a armar sus propias teorías y aseguraban que días antes en el programa en vivo, Paco había recibido un mensaje que lo había puesto muy nervioso. Muchos supusieron que se trataba de una amenaza de muerte. Pasaron los días y la policía declaraba como autores del crimen a los amigos de Paco, los hermanos Amezcua y al Cholo. Los mantuvieron en prisión para investigarlos. Ellos declararon ser inocentes desde el primer instante. ¿Cómo, siendo sus amigos, iban a cometer un crimen contra él? Dentro de las investigaciones contra Mario se encontró el registro de compra de vuelos para irse a otro país. Las autoridades consideraron que esto era porque Mario quería irse junto a su familia. Él negó esta acusación, pero aceptó que era consumidor de sustancias, aun cuando desde un principio él siempre lo había negado. En cuanto Mario y compañía fueron encarcelados, la sociedad mexicana tomó como única verdad la primera versión del Flama, la cual ponía principalmente a Mario como el coordinador de este ataque. ¿Por qué? Pues porque hacía más sentido que el patiño de Paco, a quien siempre le había cargado la mano, un día se hubiera cansado y decidiera desquitarse. Vamos, es una mucho mejor trama. Y por eso también los medios de comunicación siguieron la misma línea. Tras año y medio de estar en prisión y principalmente por falta de pruebas, fueron puestos en libertad todos los detenidos. Mario dijo que todo esto tenía intereses políticos y solo necesitaban detener a alguien ante la exigencia de la gente al pedir justicia por Paco. Incluso los propios presentadores de televisión exigían la renuncia de las autoridades. Aún así, el caso no ha sido cerrado desde entonces y han surgido irregularidades, pero las líneas bajo las que se sigue investigando son por venganza y ajuste de cuentas. Hubo otras teorías especulando el motivo de su muerte, pero estas nunca se comprobaron. Que si un pleito de infidelidad entre amigos, que si más hijos fuera del matrimonio, que si esto fue orden de políticos, etc. Un sinfín de teorías, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Recientemente se dio a conocer la noticia de la creación de una serie contada por Mario tras todo lo que vivió y declaró que no enfatizará en detalles sobre Paco, pues la familia de este está en trámites de demandar si es que así lo hace, pues piensan que todos han querido ver a Paco como un hombre criminal, cuando en realidad fue una víctima. Y con una investigación que sigue abierta, damos por terminado este capítulo. El caso de Paco Stanley. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.